Bueno, concluyó el debate a tres. Concluyó 1 hora y media después de haber comenzado, con la sombra sobrevolando de manera permanente en espíritu de Alberto Núñez Feijóo. Era el ausente, pero lo han nombrado. Luego les diremos cuántas veces ha sido nombrado. El PP, y en este caso Núñez Feijóo, lógicamente, por no estar presente. Desde el PP, que se decía que este era un debate de perdedores, y al final, bueno, pues ahora preguntaremos si realmente consideraban que el debate al final ha cumplido ese pronóstico que hacían desde la calle Génova 13, desde el Partido Popular. Comentaremos los 3 aspectos que se han abordado, qué les ha parecido a ustedes, si lo han seguido desde el minuto 1, nos van a dar su opinión, evidentemente. Recordamos la pregunta, Irene Sanz. Han sido 3 bloques, 90 minutos, los hemos visto aquí en 13 y ahora la pregunta, pues la pregunta es ¿quién ha ganado el debate a 3? Ya saben que participaban 3 políticos, Sánchez, Abascal y Díaz, pero esa sombra sobrevolando todo el debate, la de Feijóo, por no haber participado, podría ser él también quien ustedes decidan que ha ganado el debate. Así que 4 opciones y, como siempre, voten en 13tv.es. Bueno, pues puede haber ganado cualquiera de los 3 que ha estado ahí, pero también puede ganar el que estaba ausente. Si mereció la pena haberse ausentado, unos consideraban que sí, que estaba más que justificado, otros creían que debería haber estado ahí. Aquí incluso hemos tenido disparidad de criterios en ese sentido, opiniones diferentes, pero también os preguntaré si después de ver el debate mantenéis esa posición. Pero antes vamos hasta las instalaciones de Televisión Española, donde nuestra compañera Alba Gutiérrez ha seguido el debate in situ. Cuéntanos, Alba, ¿qué se dice por ahí? Pues ha sido un debate, Antonio, que tanto los que lo habéis seguido en la pantalla como los que hemos seguido desde aquí, de esta sala de prensa de los estudios de Prado del Rey, ha ido de menos a más. Ha empezado con esa intervención de Santiago Abascal mencionando lo que ha denominado las mentiras que se han ido derrochando por toda esta campaña electoral, y ha ido siguiendo por ese tándem que ya cada vez parece que se está consolidando más entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Han ido juntos, incluso se han llegado a tutear en algún momento, como hemos escuchado durante el debate, frente a una Abascal que se ha distanciado, ha marcado las líneas de su propio partido, se ha definido como la única alternativa de la derecha frente hoy a la ausencia de Feijóo, y ha cargado contra los mensajes que le iban provocando entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Un debate que, como os digo, ha ido de menos a más. El ausente en este debate también, Núñez Feijóo, al que se le ha mencionado durante varias ocasiones. El momento donde se ha elevado más el tono también se comentaba aquí en esta sala de prensa, cuando Sánchez ha calificado esa ausencia de Feijóo de vergüenza, de no aparecer, porque le da vergüenza aparecer con el líder de Vox, con Santiago Abascal, y también por reconocer que comparten las ideas. Alba, te pregunto, en el ambiente entre los colegas que habéis seguido el debate en la sede de Radio y Televisión Española, ¿ha gustado el debate? ¿Ha sido interesante para vosotros? ¿Mereció la pena? ¿O os ha dejado indiferentes? Ha sido un debate, Antonio, que, como te comentaba al principio, ha ido de menos a más. Nos ha ido sorprendiendo poco a poco, sobre todo cuando se tuteaban, ¿no?, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Estoy satisfecha tras este debate, en primer lugar, porque desde Sumar pudimos presentar las propuestas para un país mejor, el proyecto de país que tenemos. En segundo lugar, porque hemos demostrado que Sumar es la fuerza decisiva para colocar a la extrema derecha en la oposición, sin lugar a dudas. Y en tercer lugar, también porque Sumar es la garantía para que tengamos un gobierno mejor en España. Un gobierno mejor, con más derechos, que proteja más a los trabajadores y a las trabajadoras, que defienda más los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, de los autónomos en nuestro país. En definitiva, estoy satisfecha por este debate. Muchas gracias y buenas noches. Opiniones en primer lugar de Yolanda Díaz, luego escucharemos también a Abascal y a Sánchez, pero vuelvo con Alba Gutiérrez porque te hemos cortado en seco, además, de forma tajante. Alba, te preguntaba si os ha gustado el debate ahí, si os ha parecido interesante o ha estado a un nivel quizá demasiado por debajo de lo que esperabais.
Ha ido de menos a más, como te comentaba Antonio, porque en esos primeros 15 minutos todavía no habíamos escuchado ninguna propuesta, ninguna cosa diferente que hemos escuchado durante toda esta campaña, hasta más o menos que hemos alcanzado la media hora, 40 minutos de este debate, que ya hemos empezado a ver cómo subían el tono, ¿no? Cómo ya ese tándem Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se tuteaban entre sí. También se ha comentado mucho desde aquí cuando se ha empezado a hablar de la reforma laboral, de los datos de empleo que Sánchez ha vuelto a calificar que van en la dirección correcta, cómo se tuteaba también con la vicepresidenta, con Yolanda Díaz, unos datos con los que han cargado contra Santiago Abascal y con los que el líder de Vox se ha defendido en su justa medida. También con el tema de la violencia machista ha causado un poco de revuelo aquí tras esa interlocución directa, ¿no?, entre Yolanda Díaz, cuando ya se ha sentido algo más cómoda durante este debate, que se refería directamente a Santiago Abascal, al líder de Vox, y dejaba también a un lado a Pedro Sánchez para que finalmente intervinieran. Han sido, bueno, algunos de los momentos que hemos destacado aquí, pero sobre todo, Antonio, me quedo con esa interlocución entre casi vicepresidentes, ¿no?, entre el presidente del gobierno y su vicepresidenta Yolanda Díaz. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alba Gutiérrez, desde Radio y Televisión Española, siguiendo el debate. Estamos pendientes de las palabras de Abascal y también de Sánchez, pero volvemos a la mesa. Ya está, vamos a escuchar a Abascal. Quiero agradecerles el seguimiento y el interés. Yo creo que ha sido un debate muy importante en el que se han visto claramente dos posturas diferenciadas, dos rumbos enfrentados, un gobierno unido frente a alguien que ha encabezado la oposición durante estos años, presentando dos mociones de censura. Hemos asistido a un 2 contra 1 y yo estoy muy satisfecho por haber podido hablar de las cosas que no hemos podido hablar durante la campaña. Hemos tenido que soportar una campaña electoral en la que todos los días se pregunta por las encuestas, la mayor parte de ellas probablemente manipuladas, pero en la que no se nos preguntaba por nuestras posiciones, por nuestros programas, y hoy hemos podido hablar de una parte importante de nuestras propuestas en este debate, pero sobre todo se han marcado dos posiciones muy distintas. Hay quienes quieren seguir repartiéndose el poder entre los partidos, bien sea este gobierno, bien sean otros, quienes apuestan por el pacto bipartidista, y por otro lado hay una fuerza política que quiere un cambio de rumbo contando con los españoles, consultándoles sobre asuntos esenciales para su vida, sobre la seguridad, sobre la inmigración y las fronteras, sobre el despilfarro político, sobre la recuperación de competencias, sobre nuestra soberanía energética o alimentaria, sobre todo eso que se nos ha hurtado durante todo este tiempo, y por lo tanto muy satisfecho con el debate. Muchísimas gracias. Bueno, ya ven ustedes, Abascal ha insistido en algo que ha reiterado varias veces durante el debate, esa apuesta de Vox por la democracia consultiva, o sea, que se pueda consultar a los españoles, hacer referendos en relación con todo aquello que consideran que debe ser refrendado o no por los ciudadanos en función del interés de las cosas que desde el punto de vista político se puedan plantear. Volveremos a ese punto de encuentro con Sánchez antes de marcharse, pero empezamos, venga. Bueno, Vito, después de ver el debate, yo no sé, yo había escrito aquí algo así de llegaron, fuesen y no hubo nada. No hubo nada, exactamente. No sé, a mí me ha dejado, en fin, bastante frío, sinceramente. Vamos a ver, yo básicamente... No sé, demasiado insulso, no sé, esperaba algo más, un poquito más de punch, no sé, más fuerza, algo más interesante. Para mí, tres ideas para ser esquemático y, en primer lugar, no creo que haya movido ningún voto, es decir, este debate no ha movido ningún voto. Dos, Sánchez, a lo mejor fue una actitud calculada, pero se quedó fuera del partido. El debate fue un debate básicamente entre los dos segundos, entre Yolanda Díaz y Abascal. No creo que esa actitud de Sánchez de quedarse ahí como, no, aquí me quedo yo como... Porque él es el presidente, tiene que tener una iniciativa. Leyó el minuto de oro, que lo llevaba escrito, lo cual le resta mucha credibilidad, según todos los semióticos dicen que cuando tú tienes que improvisar un minuto que los otros dos no lo hicieron, él lo leyó, está claro que se lo escribió alguno de sus 800 asesores. Y finalmente yo empecé diciendo en este programa que creía que debía estar Feijóo. Sigo creyendo que debía estar Feijóo, Ahora bien, no le salió mal.
Es decir, no se perdió nada, ¿no? Ha salido. Y por terminar, no nos olvidemos que los tres señores hace 53 días perdieron unas elecciones. Hace 53 días. Son de acuerdo, son autonómicas, municipales. Efectivamente, yo creo que incluso el resultado entonces hasta se puede explicar de manera más benévola a favor del PSOE, porque había algunos candidatos que tenían mejor presencia y más aprecio entre sus ciudadanos que el propio Sánchez. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el 23 de julio. Por cierto, en los si hay 3 días de mañana, malos, ¿no? Y pasado mañana. Si hay 3 días malos, en que no se pueden convocar unas elecciones, uno de esos 3 es el 23 de julio. Claro. El otro debe ser el 30 de julio y el otro debe ser el 7 de agosto. A ver, ¿qué dice Sánchez? Venga. Lo primero de todo, agradecer a la Radio Televisión Española, a la televisión pública y a todos los técnicos, técnicas, los realizadores, en definitiva, a toda la plantilla de Radio Televisión Española, la celebración de este debate. Este ha sido un buen debate en donde creo que se han clarificado muchas cosas que van a ayudar a los españoles y a las españolas a decidir su voto el próximo domingo, día 23 de julio. Creo que, como he dicho a la entrada de este debate, la democracia tiene sus procedimientos, tiene sus tiempos, tiene sus momentos, y los protagonistas son los españoles, las españolas, sus problemas, sus demandas y también sus perspectivas de futuro, y eso es lo que hemos debatido hoy aquí. Y en democracia hay que respetar esos momentos, esos procedimientos, esos espacios de contraste y de debate. Y no pueden ganar aquellos que se esconden, que mienten y que no acuden a estos debates. Por eso quiero agradecer a los otros 2 intervinientes en este debate el haber participado, el haber tenido un debate intenso, pero también constructivo, con proyecto, con futuro en el caso del Partido Socialista, y tengo que decirles que desde nuestro punto de vista pues salimos satisfechos. Así que buenas noches y, como he dicho antes, enhorabuena a la Radio y Televisión Pública Española. Sánchez dice que ha sido un buen debate. Vamos a ver, Esther Jaén, ¿qué opinas? A ver, yo, para los muy cafeteros como nosotros, sí, pues un debate siempre es interesante, ¿no? Hemos visto un debate, sobre todo, de los que se juegan el tercer puesto, porque los que se han empleado en el cara a cara han sido Abascal, y aunque Abascal buscaba al presidente del gobierno, el presidente ha mantenido un perfil muy presidencial y ha dejado que se peguen ellos, que para eso están pegándose por el tercer puesto, ¿no? Y probablemente para recuperar una imagen que no se le dio muy bien en el cara a cara por el interrumpir, por tal, entonces ha mantenido una línea mucho más presidencial. De todas maneras, yo dudo que un debate mueva muchísimo. Creo que un debate en el año 93 sí movió mucho voto, o 2 debates. Movieron mucho, en fin, pero a estas alturas yo creo que no mueve mucho. Ahora, me parece interesante. Yo dije al principio que para mí es un error que Feijóo no estuviera en el debate, y sigo pensando que es un error que no esté en el debate. Creo que tenía que haber estado, no perdía nada por estar. Tal como estuvo en el cara a cara, él da un perfil exactamente igual, presidencial, y no pasa nada. Y además tiene la ocasión de marcar sus diferencias, que son, creo yo, notables, con Vox, aunque luego si pactan ya serán más, menos, o ya verán cómo lo hacen. Pero yo creo que ha perdido una ocasión, sobre todo para defenderse él, para marcar las líneas él, de unión o de distancia con Vox, y que no las marque el señor Abascal, porque ha dicho, no, yo no me voy a meter con él, que por cierto sí se ha metido, pero en un momento ha dicho, no, yo no me voy a meter aquí porque no está para defenderse. Pues sí se ha metido varias veces. Yo creo que bueno, se han tocado en la primera parte, pues de la parte económica hemos sacado poquito en claro. Yolanda Díaz ha aprovechado, aparte de tener su rifirrafe con Santiago Abascal, ha aprovechado para ponerle deberes al presidente del gobierno, y le ha dicho 2 veces, Pedro, porque tenemos que hacer esto, Pedro, como diciendo, y esto no lo hemos hecho, y probablemente no lo hemos hecho porque tú no le has dado caña a este asunto, ¿no? Pero bueno, también buscando defenderse, o sea, que está muy claro que ellos 2 tenían intereses comunes, pero no tan comunes, porque ahora mismo Yolanda Díaz también se tiene que defender del llamamiento al voto útil que está haciendo el Partido Socialista, que la pulveriza a ella y a su opción, ¿no? ¿Y ha sido útil en ese sentido el debate de Yolanda Díaz para... Yo creo que el debate para ella sí, para ella y para su público, yo creo que sí. Pero también te digo, mañana veremos cuál ha sido la audiencia de este debate.
Te recuerdo que el anterior debate fue el menos visto de toda la historia de los cara a caras. Este me parece que también yo creo que no va a tener una audiencia mayor que el anterior. O sea, que es decir, que vamos a ir... Y me parece lo que decía la compañera, ha ido de menos a más, ha habido una parte muy interesante en el bloque de derechos que fundamentalmente se han centrado en la ley de violencia de género y en las políticas de violencia de género. Ahí, lo he dicho antes, Abascal se ha escondido continuamente detrás de la ley trans, que es mucho más discutible. Ha dicho alguna verdad a medias, porque ha dicho el caso del policía que se metió en las pruebas. Bueno, el caso del policía que se metió en las pruebas intentando colar como una mujer, que luego los tribunales le han dicho que no, se metió porque se había autodeterminado como mujer, pero con arreglo a la ley de Cristina Cifuentes, Comunidad de Madrid. Perdón, no con la ley trans del Estado. Por tanto, aquí se han dicho por parte de todos, pues bueno, cada cual la versión que más le interese, ¿no? Pero sí me ha llamado mucho la atención que las cosas que decía Abascal de la ley trans, muchas tenían sentido, o varias tenían sentido, pero solo se refería a esa, y es un hecho que desde que está Vox en el espectro político se ha roto el consenso que sí había en la lucha contra la violencia de género, que no quiere decir, como ha utilizado, creo que un poco torticero, de forma torticera, Abascal, que no se ha acabado con la violencia de género. Hombre, no se ha acabado ni ahora, ni hace 10 años, ni hace 12. Quiero decir, es una tarea muy difícil, y si hay división es mucho más difícil. Luego vamos comentando los aspectos concretos del debate. Ahora os pido esa digamos, opinión global, ¿no?, de lo que os ha parecido. Decías tú, Marta, que hizo bien Feijóo en no acudir al debate. Después de verlo, ¿le mereció la pena a Feijóo no haber acudido? Totalmente. Me parece que es un debate que ha pasado sin pena ni gloria. Me ratifico hasta en la última sílaba que dije al principio. Me parece que ha sido un gran acierto del señor Alberto Núñez Feijóo no prestarse a este especie, lo digo suave, reparto de papeles hasta el punto de que hasta el propio Xavier Fortes les ha llamado la atención muy educadamente. Dices, están llamando ustedes Pedro y Yolanda, ¿no? Tú fíjate, o sea... Sí, parecía un paripé, ¿no? Vamos, pues sí, vamos, me has leído la mente. Yo he dicho un reparto de papeles. Entonces digo, me ratifico que ha acertado absolutamente el señor Núñez Feijóo el día que tenía que ganar, que era en ese cara a cara, según unánime de toda la prensa y de la opinión pública, ganó el señor Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que ha demostrado lo que dije al principio. Me ratifico que es el único dique, a la gente que no le guste el sanchismo, y es el único dique votar al Partido Popular el 23 de julio, porque yo creo que hoy se ha demostrado meritorio Abascal, porque ha estado meritorio, ahí estaba, bueno, pues oye, pero claro, él está estancado, tiene que salir de ahí, pero hay que saber que si se divide el voto, pues al final si se divide el voto entre PP y Vox, esto al final es que sigue Sánchez. O sea, eso es así por la ley electoral que tenemos. Luego cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero vamos, dividir el voto es que siga el sanchismo, y bueno, pues poco más, sin pena ni gloria, y me ratifico en lo que dije, que yo creo que ha sido un acierto que no haya acudido esta noche a esto el señor Feijóo. Y oye, felicito a los compañeros de Radio Televisión Española por haberlo tenido, por haber peleado y por haber la oportunidad, por supuesto. Ahí yo a los profesionales, pues sin lugar a dudas, toda mi felicitación. A ver, José Francisco Serrano, ¿qué opinas? ¿Ha sido un buen debate, como ha dicho Sánchez? Estaba encantado Sánchez, eso es verdad, salir. Y eso que en algunos momentos parecía el invitado de piedra. Él estaba ahí como una esfinge, ¿verdad? Dice, mientras los otros dos de vez en cuando tenían sus ten con ten, Yolanda Díaz y Abascal, y él viendo los toros de la barrera, pero no sé si eso es bueno para él o malo, no sé. Yo creo que no ha sido un buen debate, entre otras cosas porque se dirigía a un interlocutor que no estaba, y cuando te diriges a un interlocutor que no estaba, es decir, no tienes la respuesta adecuada que buscas, ¿no? ¿Cuál ha sido el debate? Vamos a ver, el debate ha sido Yolanda Díaz a Abascal. Ese ha sido el debate. O sea, Pedro Sánchez se ha mantenido al margen. Por lo tanto, Pedro Sánchez consideraba a Abascal como una excusa. Por lo tanto, Pedro Sánchez no estaba en el debate. Yo tengo que decir que qué es lo que buscaba. Probablemente no tendrá efectos en los votos. Ahora, ¿qué es lo que buscaba Pedro Sánchez? Aupar a Yolanda Díaz a ese tercer puesto que necesita en algunas provincias. Por lo tanto, ratificar el voto de ese bloque y darle un cierto aire que Yolanda Díaz no había tenido hasta este momento en la campaña.
España. Y yo tengo que decir que a mí sí que me ha sorprendido Abascal, porque Abascal ha mantenido un tono moderado, ha sabido entrar al juego, ha respondido adecuadamente, ha llevado las cuestiones al fondo, más allá de referencias concretas y más allá de trampas que sistemáticamente le estaban exponiendo. Yo no sé si hemos oído o hemos estado atentos a algunas de las acusaciones muy graves que han hecho sobre Abascal, porque claro, lo que ha pretendido Abascal, que a mí me parecía que era la oportunidad que tenía Abascal, es que se rompieran los esquemas mentales sobre lo que es Vox y lo que representa Vox en la política española. Es decir, que fuera en concreto a las propuestas de Abascal, a explicar, a tener la oportunidad de explicar lo que no ha tenido oportunidades Abascal en este momento del debate. Pero yo creo que, volviendo a la pregunta inicial, si Feijóo hubiera estado en el debate, que es otra de las formas de entender el debate hubiera sido completamente distinto, hubiera tenido otro nivel completamente distinto, hubiera sido un debate que respondería a la realidad de en este momento la situación política española y por tanto las expectativas electorales, y como Feijóo no ha estado en el debate nace viciado y se ha desarrollado de una forma viciada. Y no olvidemos una cosa, Feijóo no está en el debate porque él pidió que estuvieran lo que representaba de verdad la gobernabilidad del país. Él no dijo no voy a ir, dijo que estén a 7, que esté Bildu, Esquerra y el PNV. Y fueron, o sea, él dijo voy si está Bildu y Esquerra. Lo que había hoy no va a ser la gobernabilidad del país porque Sánchez, si tiene alguna remota posibilidad, será reeditando el pacto Frankenstein. Sin duda, sin duda. Probablemente esa es una cuestión que para mí es una de las cuestiones mollares de todo el debate político de la España actual, y es que España se juega mucho en estas elecciones. Se juega el modelo, mantener el modelo de la Constitución y convivencia democrática del 78, o un modelo donde de nuevo tienes que hacer una cesión a Esquerra y a Bildu, que ya han anunciado hoy que van a solicitar 2 referéndums, y también, aparte de eso, Aragonés ha dicho cuál era la tabla de reivindicación de exigencias que iban a dar para volver a repetir. Y que si no, no le dan el voto, que ahora no van... Y ese sí es un debate que curiosamente hoy estuvo ausente y Abascal no lo abordó. Y volviendo al debate, efectivamente, básicamente fue un debate entre Yolanda y Abascal. O sea, Sánchez fue lo que se suele decir en España, la nada sin sifón. Un convidado de piedra. Es decir, yo ahí, con todo el cariño del mundo, discrepo de Esther, que cree que en actitud presidencial, yo creo que no, es que un presidente tiene que ofrecer otra actitud. Es decir, no puede ser el invitado de piedra en un debate como este, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que honestamente Sánchez, él va muy contento, porque es que Sánchez, es que hay que conocer su personalidad. Sánchez dentro de su narcisismo, él cree que no ha sido agredido. Por cierto, estoy de acuerdo contigo, Paco, hicieron acusaciones gravísimas. Contra Abascal, pero gravísimas. Es decir, que de una violencia política bastante elevada. Pero, bueno, Abascal lo sobrellevó bastante bien. En talante hasta bien. Pero es que entonces, además yo incluso tengo fanáticos. Entre otras muchas cosas, le dijo que Sánchez dijo que Abascal y Feijóo eran unos fanáticos. Bueno, pues un tipo que está aliado con un partido que dirige un señor que se llama Otegi, que participó, reconocido en un secuestro, pero con certezas, evidencias de que estuvo en 2 secuestros más, y unos señores como los de Esquerra que sí han protagonizado un intento de fragmentar territorialmente España. Bueno, no sé si es cómo se les puede llamar a estos fanáticos o no, pero yo en todo caso creo que la cuestión mollar de la vida política y del debate político español ahora mismo es que Sánchez, si renueva su alianza, va a poner en peligro el modelo constitucional español. Y no se ha abordado esa cuestión. Bueno, pues mira, vamos a consultar con los consultores políticos. Y empiezo por quien ha estado aquí en el plató, siguiendo el debate, por supuesto, Enrique Cocero, al que ustedes pueden seguir y escuchar todas las mañanas en Herrera en COPE, a partir de las 8:30. Enrique, bueno, ¿qué opinión te merece lo que has visto y escuchado? No sé, ¿Mereció la pena el debate? ¿Nos ha sacado de dudas? ¿Determinará de alguna forma en parte el voto del próximo día 23 de julio o no va a incidir prácticamente en nada? Yo lo que veo primero es que ha habido un debate que al principio nos ha aburrido y creo que luego nos ha podido interesar porque ya estábamos acostumbrados a lo mucho que nos había aburrido al principio. Entonces no le he visto
no le he visto ningún momento brillante. Ha habido un momento que Yolanda Díaz ha metido una frase que quería meter desde el principio, que es: usted no me da miedo, señora Abascal. Lo ha insistido 3 o 4 veces mientras Santiago Abascal estaba hablando. He visto a un Pedro Sánchez muy apoyado en la muleta de Yolanda Díaz, muy apoyado. En absoluto lo he visto un candidato presidencial. No he visto a un presidente del gobierno, he visto a una persona que se escudaba detrás de otra persona para lograr una coalición. Y bueno, ha aguantado 1 hora más o menos, unos 45 o 50 minutos sin nombrar a Alberto Núñez Feijóo, y yo básicamente no creo que ni Pedro Sánchez pueda irse tranquilo esta noche a dormir, en el sentido de que ha habido otro debate que ha desperdiciado. Creo que de hecho ha intentado arreglarlo en la comparecencia de después del debate, el minuto de oro, que no ha hecho bien. Entonces ha sido como, bueno, pues tengo una segunda oportunidad, voy a intentar aprovecharla. Yolanda Díaz, si ha ganado algo, ha sido asegurar el voto de los suyos. No creo que le haya rascado nada a Pedro Sánchez por su derecha, en este caso. Y bueno, Santiago Abascal se ha ido favorecido básicamente porque se ha visto arrinconado, que es la segunda derivada de lo que hemos visto con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo. Si alguien falta, o esa silla está vacía, o como se quiera llamar, y el resto de personas arremeten contra esa persona queda, podríamos decir, incluso victimizada, con lo cual eso hace que se atraigan simpatías. Aquí con Santiago Abascal seguro que sus votantes han aplaudido bastante lo entero que ha estado y lo mucho que ha sido atacado. Entonces, yo francamente he visto un debate aburrido. Lo que pasa es que ha habido un momento que te empieza a interesar porque has bajado tanto el nivel que de algo tienes que sacar partido. ¿Ha ganado alguien? ¿Ganó alguien de los tres? Los españoles no, desde luego. No sé. Cada uno, yo creo que cada debate uno dice, hombre, pues sí, el que mejor ha estado ha sido. Yo creo que Santiago Abascal y Yolanda Díaz han asegurado su electorado. Sí. Eso está claro. Ya veo algún artículo por ahí titulado, dice: aquí han ganado los gallegos, en referencia al ausente y a la gallega, a Yolanda Díaz. Sí, yo creo que ambos han asegurado su sí, no, pero bueno, es el titular de un artículo que, por ejemplo, escribe Bustos a esta hora en El Mundo. Dice: han ganado los gallegos. Por eso te pregunto, después de lo visto, ¿mereció la pena que el señor Feijóo se ausentara? Por lo visto, sí. Quiero decir, ahora mismo la única elucubración que nos queda hacer es cómo hubiera sido este debate con Alberto Núñez Feijóo. Pues Enrique, te liberamos. Muchas gracias, Enrique Cocero. Tienes que madrugar mucho, así que gracias por acompañarnos y por seguir el debate durante estas 2 horas. Gracias y buenas noches, Enrique Cocero. A vosotros por invitarme. Saben, en el COPE, a partir de las 8:30. Bien, voy con Julio César Herrero, también consultor político, colaborador de la Linterna y de la cadena COPE. Te pregunto también lo mismo. No sé, ¿cómo has visto tú este debate? ¿Ha sido un buen debate, como ha dicho Sánchez? ¿Ha ganado alguien? Sí, ha sido un buen debate, probablemente para los muy cafeteros, porque por lo menos fue tranquilo, fue sosegado, hubo propuestas. Otra cosa es que el personal las considere relevantes o no, eso cada uno decidirá. Y en ese sentido, pues a mí sí me pareció un debate interesante, que probablemente no tenga una trascendencia mediática en los próximos 2 días de campaña que nos quedan, porque no hubo grandes momentos de tensión. Hubo alguno muy forzado, por otra parte, protagonizado por Yolanda Díaz, que algunas veces fue a por lana y volvió trasquilada, y algunas veces se quedó con la palabra en la boca, y tengo la sensación de que era una manera de forzar un poco. La expresión o la afirmación, usted no me da miedo, pues era irrelevante. Quiero decir, al lado uno no estaba teniendo a una mala bestia que se intentara comer nada, porque por otra parte yo creo que hay que considerar que Abascal tuvo un perfil razonable, nada altivo, a diferencia de intervenciones en el Congreso, y entonces, bueno, pues quedaba sobreactuado el hecho de buscar una bronca. No hubo esos momentos, y yo creo que esto es pues seguramente una de las razones por las que mañana y pasado pues tampoco vamos a ver grandes momentos del debate. Así que para los cafeteros sí, mediáticamente yo creo que con poco tirón.
Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que habéis dicho. En el caso de Pedro Sánchez, yo creo que hay que reconocer el trabajo que han tenido que hacer con él los asesores y que lo ha interiorizado. Ha tenido, no sé si una imagen presidencial, pero desde luego bastante más decente, aceptable y respetable que la que tuvo el otro día, que estaba desquiciado desde el minuto 1. Y sin embargo, sí es capaz de contenerse cuando quiera. A lo mejor esto no es importante, pero probablemente sí lo sea, porque en su momento se le criticó que no fuera capaz de contenerse. Y aquí vimos a un tipo contenido. Tranquilo y razonablemente moderado. Bueno, si ausente o no ausente, yo creo que la función de quien está en el gobierno cuando está en un debate, hay dos funciones esencialmente. En primer lugar, repasar la acción de gobierno, y en segundo lugar, plantear las propuestas. Y lo que pasa, o lo que pasó en este debate, es que la segunda parte sí estuvo ausente. No hubo propuestas, hubo un repaso a la acción de gobierno y a la contraposición de dos modelos. Respecto a Yolanda Díaz, yo creo que sí lo aprovechó más, porque pudo colocar algunas medidas. La cuestión es si las colocó de forma contundente. Julio César, vamos. Discúlpame, que está Sánchez ahí encerrado. A ver si sale más animado que del cara a cara. Las cosas que debíamos hacer, el proyecto que teníamos para nuestro país durante estos últimos 4 años, el que tenemos ahora también para los próximos 4 años. Porque esa es la segunda parte del por qué vamos a ganar las elecciones. Porque lo hemos hecho bien en un contexto muy adverso, siempre con el Partido Popular y Vox en contra, y lo vamos a hacer aún mejor durante los próximos 4 años, después del 23 de julio, cuando ganemos y tengamos de nuevo un gobierno de coalición progresista. Y digo todo esto también por la siguiente reflexión. A ver, en una democracia los debates son sagrados. Y no comparecer en un debate, esconderse para no explicar tus mentiras o para que no se te vea con quien va a ser tu socio de coalición, ya lo es, allí donde pueden sumar, en muchas comunidades autónomas y en ayuntamientos, seguro que no en España, pero ya lo hacen en muchas comunidades autónomas y en ayuntamientos, es una falta de respeto a la ciudadanía y a la democracia española. Pues no hubo varapalo a Feijóo por no acudir. En cualquier caso, Julio César, claro, tiene gracia que alguien que ha estado 5 años gobernando y que haya protagonizado la legislatura donde menos ruedas de prensa libres, cuando digo libres, en fin, a calzón quitado, que se hayan celebrado nunca. No es una persona que se haya distinguido por propiciar debates en el Parlamento. El Parlamento ha estado, pues eso, prácticamente, digamos, excesivamente calmado. No ha habido puntos de inflexión y momentos de inflexión, no ha habido debates sobre el Estado de la Nación, etcétera, etcétera. Y ahora diga que la democracia lo más importante es debatir, hombre, no sé si eso chirría, ¿no? Y contradice sus propias palabras, los hechos. Estas son las cosas, estas son algunas de las cosas que debe valorar el votante. Es si los mensajes son creíbles o no. Claro. Si el hecho de venir de Bruselas a Huesca en un jet privado ahora toca o no toca después de haber hecho el uso que se hizo del Falcon. Si es que eso es un cambio de actitud, ha llegado a la conclusión de que no está bien utilizar el Falcon para acto de partido, o la explicación es meramente electoralista. Si esta lección de rendimiento de cuentas es la que toca, o es un postureo propio de una campaña electoral, o en una campaña electoral en donde pues los números no le están dando como seguramente le gustarían. Estas son las lecturas que debe hacer seguramente el elector de cara a decidir su voto, si todavía no lo tiene claro, el próximo domingo. Decía antes y yo sí creo que Yolanda Díaz aprovechó para colocar algunas de las medidas. La pregunta es si lo hizo con la suficiente contundencia o quedaron un poco descafeinadas por ese colegueo a veces obsceno. Pedro, Yolanda. Por cierto, en un debate en el que el presidente del gobierno ha borrado por completo a Podemos. De hecho, ha dicho que ha estado gobernando con el partido de Yolanda Díaz. Dice, no, estos años no ha estado gobernando con el partido de Yolanda Díaz, ha estado gobernando con Unidas Podemos. Yolanda Díaz tiene otra cosa, pero da la sensación, o creo que tenían la intención de instalar la idea de que eran la misma cosa y pedían otros 4 años más, pero no son la misma cosa. Pueden serlo en algunos aspectos, pero no son la misma cosa. Esta formación es una formación nueva. Y finalmente, yo creo que Abascal insistió en su mismo discurso. Es verdad que seguramente perdió la oportunidad
de afinar un poco algunas propuestas, de concretar algunas cosas. Yo creo que sí estuvo acertado a la hora de plantear algunas preguntas que quedaron sin responder. No me entra en la cabeza cómo a día de hoy, cuando sabe que si tiene que debatir con una mujer, y concretamente con Yolanda Díaz, le va a decir o va a intentar trasladar la idea de que ella es la representante de las mujeres y de que él lo que busca es poco menos que maltratarlas o minusvalorarlas, y cómo a estas alturas de la película no se le ocurre preguntarle algo tan simple como: ¿usted considera que las votantes de Vox son imbéciles? ¿Son ignorantes? Porque esa pregunta, que es tan sencilla, desarma todo un argumento. Y no me entra en la cabeza. Y finalmente, Antonio, respecto a la decisión de Feijóo de no acudir, a ver, visto lo visto, seguramente fue acertada porque era una encerrona, y yo no sé si tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz prepararon el debate juntos, pero daba la sensación de que había un reparto de papeles, y el Partido Popular sigue sin dar con la explicación o con la argumentación sólida a su relación más o menos estrecha o decisiva con Vox. Y es verdad que yo creo que sí estuvo acertada el mensaje o la afirmación de Sánchez de que le da vergüenza estar con usted. Bueno, genera la duda cuando menos, y el Partido Popular sigue sin tener resuelto eso a estas alturas de la película. Creo que tampoco tiene un pase. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio César Herrero. Gracias y buenas noches, Julio César. Un placer. Pues mira, también pedimos la opinión de José Manuel Micham Millán, que es consultor político y fundador de Target Point. José Manuel, te pregunto a ti, ¿ha movido votos este debate? ¿Esto va a tener incidencia el día 23 de julio? ¿O lo que hemos visto, en fin, ya estaba descontado como en la bolsa, ¿no? Los valores en algunos casos. Pues Antonio, buenas noches. Así es, efectivamente. Yo creo que movimiento va a haber poco de votos. Los movimientos que vamos a ver tras este debate, un poco cojo porque no han estado todos los candidatos, posiblemente los vayamos a ver dentro de cada bloque, es decir, dentro de la izquierda y dentro de la derecha. Yo creo que va a tener, y coincido un poco con la opinión que habéis dado prácticamente todos, ¿no?, algo más de movimiento en la izquierda que en la derecha. Puesto que, bueno, no hay tanto que hablar de ganador de un debate cojo, sino que quizás los españoles han perdido la oportunidad también, pues bueno, de ver a los cuatro debatiendo, ¿no? Yo creo que ha habido una descompensación en tiempos, sobre todo, pues la izquierda ha tenido 2/3 partes y la derecha 1/3 parte para poder argumentar, ¿no? Y luego coincido también en que hemos visto, pues, como un monolito absolutamente preparado, pues bueno, prácticamente una pantalla, un escaparate de toda la acción de gobierno de estos años de Sánchez y de la vicepresidenta, ¿no? Entonces yo creo que lo tenían muy bien preparado, no sé si juntos, como habéis comentado, pero desde luego lo tenían muy bien preparado. Es verdad que el debate ha ido un poquito de menos a más, no ha sido tampoco un debate especialmente rico en propuestas, aunque sí que ha habido algunas, y yo creo que en cuanto al movimiento de voto, como comentas, no va a haber grandes movimientos pues a tan pocos días de las elecciones. Sí, dentro del bloque de indecisos, pero ya ese bloque se ha estrechado mucho en la última semana y queda muy poquito volumen, ¿no?, que pueda mover la demoscopia de una forma bastante ostensible. Por lo tanto, yo creo que movimientos no va a haber muchos. Sí que puede haber, a lo mejor, dado algo de aire, en este caso a Vox, a Santiago Abascal, que ha empezado un poquito más flojo el debate y luego ha ido creciendo un poco con ese enfrentamiento con Yolanda, guardando las formas, haciendo alguna propuesta, pero en cualquier caso creo que ha sido un debate con propuestas, pero quizás no con todas las que los españoles hubieran querido escuchar, y más un escaparate pues para tratar de salvar un poco este primer debate fallido del presidente Sánchez, que le salió verdaderamente mal y que hoy pues ha intentado mostrar pues una planta un poco más tranquila, un debate un poco más sosegado, pues bueno, un poco más presidenciable, al menos de lo que ha sido como presidente, no tanto como candidato a presidente de nuevo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en general pues no hay tampoco un ganador por puntos muy diferencial. Si tuviera que elegir uno, quizás sería Yolanda, que también está en una situación bastante mala y que quizás pues bueno, ha hecho algo más de propuestas en general. Pero lo que sí queda claro también, y ya con esto termino, es que Sánchez ha dejado claro cuál es su apuesta de gobierno. Es decir, Sánchez deja claro cuáles son sus socios y evidentemente todos los españoles saben que en caso de que pueda alcanzar la suma con Sumar y con sus socios nacionalistas, pues evidentemente repetirá gobierno, puesto que no le queda la otra opción, ¿no? Y lo que aún no sabemos es lo que pasará en la derecha. Es decir, que seguimos un poco a 3 días de las elecciones
pues con esa incógnita, ¿no? Entre la relación entre efectivamente Feijóo y Abascal. Entiendo que también puede responder lógicamente a estrategia de campaña, que es razonable, pero sí que genera cierta incertidumbre en su electorado. Muy bien, pues muchísimas gracias también a ti, José Manuel Samillán, consultor político y socio fundador de Target Point. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Gracias. Bueno, os pregunto, ¿hubiera sido necesario, efectivamente, y oportuno que hoy hubieran estado en ese debate aquellos que pueden darle la gobernabilidad a Sánchez? Porque ya estaba el que puede darle el gobierno a Feijóo, que es Vox, pero ahí faltaban, efectivamente, Bildu. Hoy su portavoz en el Congreso, en la pasada legislatura, ha dicho que el apoyo para esta próxima legislatura, si Sánchez puede gobernar de nuevo, va a ser que les apruebe el derecho a decidir en Euskal Herria, o sea, referéndum. Lo mismo que Esquerra, lo ha dejado claro, mesa de diálogo y referéndum. Ese es el condicionante, o mejor dicho, el peaje que tiene que pagar Sánchez para seguir gobernando en la Moncloa esta próxima legislatura. Hubiera sido, yo creo que es que es verdad, viendo esto, hoy tenía que haber habido un debate a 6. Si el PNV no se lo quitan del medio, allá él. Pero 6 tenían que haber estado. Y aquellos que pueden darle el gobierno a Sánchez y aquel que le pueda dar el gobierno a Feijóo, eso es lo justo. No, yo aquí discrepo con toda cordialidad por una razón. Es decir, es que no se le puede dar una sobrerepresentación ni a Esquerra ni a Bildu. Otra cosa es que tú lleves muy bien trabajado la argumentación, que yo sigo diciendo es cuestión clave, es para mí la cuestión más importante, la más importante que hay en el debate político español en estos momentos es justamente eso. Usted va a repetir su alianza con Bildu y con Esquerra, pero es que Bildu y Esquerra representan a 200.000 españoles, un país de 48 millones, pero no puedes ponerlos en pie de igualdad en un debate, Antonio. No, yo creo que es un error. Y a mí el debate que se hizo a 7 allí con los portavoces me pareció un error. Fíjate, es que o colocamos en su justo tamaño a lo que representa Bildu, porque es un error cuando se hace la arquitectura de la actual democracia española, porque hubo un gran debate en el año 76, cuando se aprueba la reforma política por la que se da paso a la democracia, que es el gran debate con 2 intervenciones magistrales de 2 oradores extraordinarios, Fernando Suárez defendiendo la postura de Adolfo Suárez, que era el sistema proporcional, que es el que tenemos, y Cruz Martínez Esteruelas, que defendió el sistema mayoritario. Con el sistema mayoritario, que es lo que va a pasar en el Senado, las encuestas dicen que en el Senado probablemente el PP va a tener mayoría, pero mayoría absoluta. Claro, ¿por qué? Porque es aplicar el sistema mayoritario. Es decir, hoy con el sistema mayoritario las elecciones de España serían mucho más cómodas y sobre todo no tendrían el chantaje y la deslealtad que ha supuesto ese chantaje de partidos como Bildu y Esquerra, que uno tiene 200.000 votos y otro tiene 400.000. Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, en pie de igualdad no se les puede poner ahí. Otra cosa es que el señor Feijóo, es decir, a Feijóo le salió bien este debate, no yendo, lo reconozco, pero yo creo que tiene que ir, 1 y 2, desde mi punto de vista, no se le puede dar ni a Esquerra ni a Bildu el protagonismo que tienen unos señores que tienen 50, 30, 40 escaños y tienen millones de votos detrás. No, yo estoy de acuerdo en lo de la sobrerepresentación. Tú no puedes darle una sobrerepresentación a quien tiene 200.000 votos, efectivamente, y ponerlos en plano de igualdad de quien tiene 3 millones de votos, como por ejemplo, ojo, ya no solamente Vox, sino también la propia Unidas Podemos o Yolanda Díaz, Sumar, vale. Todo eso estoy de acuerdo, pero claro, no podemos olvidar que el señor Sánchez llega a la Moncloa gracias a los votos de estos dos partidos, con una moción de censura, y luego está 4 años de legislatura ahí en la Moncloa porque estos señores se lo han permitido a cambio de prebendas, en fin, los indultos a los pero es que lo que haces es... Y a eso me refiero yo, dice, en estos momentos, en las elecciones del 23 de julio, lo que nos jugamos es eso precisamente, o votas a Feijóo o a Vox, que sabes que pueden pactar efectivamente en función de la del resultado, o votas a Sánchez, que sabes que va a contar, o a Sumar, que sabes que necesariamente tiene que gobernar con estos otros dos
que están sobrerepresentados naturalmente, pero que van a permitir, si la aritmética lo permite, a su vez, que Sánchez esté otros 4 años más en la Moncloa, con independentistas y herederos de los terroristas de ETA. Esa es la única realidad. Son matemáticas, claro. Antonio, es que son todas las encuestas unánimes. Sánchez, para seguir, necesita a Sumar, y luego necesitaría a Esquerra y a Bildu. Y Feijóo no ha estado, porque Feijóo dijo que sea 7, o sea, que sea lo que de verdad representa la gobernabilidad de este país, con Esquerra, con Bildu y también con el PNV. Si hubiera recogido ese guante Sánchez, hubiéramos visto ese debate, no de portavoces, sino de los que mandan. Y además hoy hemos visto, como estaba recordando Evito, es que han subido el precio, porque Esquerra pidiendo el referéndum. Junts, que están en la pugna que tiene... Pone precio a la investidura de Sánchez, mantener la negociación independentista, que concluya en un referéndum, acabar con el déficit fiscal y traspasar rodalíes o cercanías. Pero es que Junts le está y Bildu lo mismo, ya ha dicho la portavoz, dice, nuestro apoyo a Sánchez pasa por un derecho de autodeterminación, referendo de autodeterminación. Pero no solo eso, Antonio, si me permites, porque hoy también lo que ha dicho la portavoz no se ha quedado ahí, sino que lo que ha dicho con todas las letras es que quiere otro modelo de Estado que no les vale. O sea, hoy ha ido más allá. Y luego Esquerra, volviendo a Esquerra, tiene el problema de que, aunque Esquerra es verdad que pide también rodalíes, etcétera, y a Pere Aragonés le gustaría otra cosa, es que Junts está apelando a las bases de Esquerra hoy para que se vote, que si no se apoya a Sánchez, si no hay un referéndum. O sea que ahí vamos a vivir también una pelea muy importante, porque Esquerra perdió 300.000 votos. Y no olvidemos el resultado importante que va a tener el Partido Popular en Cataluña, que se habla ya de que va a tener hasta 8 escaños, porque la gente está hasta aquí de Junts, de Esquerra, etcétera, etcétera. El 23 lo vamos a ver. José Francisco, brevemente, que voy a preguntar cuántas veces se ha mencionado a Feijóo en el debate, a la ausente. Brevemente. Históricamente el Partido Socialista se caracterizaba, y ellos hacían esta afirmación, que ganaba las elecciones porque era el partido que más se adaptaba a la realidad social de España. Pero esto lo ha roto Pedro Sánchez. Es decir, ¿cuándo el Partido Socialista ha dejado de ser ese partido? Cuando ha perdido la centralidad. ¿Y cuándo ha perdido la centralidad? Cuando sus aliados naturales han sido Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Esta es la cuestión de fondo, esta es la gran diferencia. Yo creo que evidentemente hay una desproporción, que no podemos ponerle en evidencia, que no podemos darles más cancha, pero inevitablemente no podemos dejar de hablar de lo que supone que los aliados naturales del Partido Socialista, es decir, de Pedro Sánchez, sean Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, y las consecuencias que eso tiene para el pacto constitucional. Totalmente de acuerdo, Paco. Yo totalmente de acuerdo, y lo he dicho desde el principio. Es decir, yo insisto, es el asunto mollar, es lo más importante que tiene, que es el apoyo de 2 partidos independentistas que quieren romper el modelo actual de una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria, etcétera. Pero dicho eso, yo precisamente para no caer en sus trampas, yo no le daría, por cierto, alianza de trato, claro, alianza que no es equiparable a la del PP con Vox. Para nada. O sea, que esto es lo que se ha pretendido durante el debate. Es decir, falsos ustedes que se han mantenido. Claro, esta es la gran mentira que se ha pretendido durante el debate. Quienes afirman, por ejemplo, que todavía no están resueltas las relaciones del Partido Popular con Vox. Porque uno de los grandes protagonistas del debate, por cierto, ha sido Castilla y León. O sea, hoy se ha dado una imagen de Castilla y León que no responde a la realidad. Es decir, se ha querido resaltar algunas medidas políticas que estaban en el programa electoral tanto del partido de Vox fundamentalmente, y que ha aceptado el Partido Popular en la forma de gobierno. Más allá de las anécdotas políticas del vicepresidente de Castilla y León... Más se ha aludido a las meteduras de pata del vicepresidente y se ha aludido a algunas determinadas medidas, de que si a la línea de gobierno. Vamos a ver, si a alguien preguntas ¿qué problemas ha habido en Castilla y León? Nadie te dice que ha habido ningún problema en Castilla y León. Por cierto, las referencias a los otros gobiernos... Sí, con los ganaderos, acuérdate, lo ha sacado Sánchez, el asunto de los ganaderos contra la Unión Europea, lo que prometió Vox... Que resolvió muy bien el presidente de Castilla y León, por cierto, todo hay que decirlo. Sí, pero quien le lió el incendio fue Vox. Bueno, vamos a ver. Lo tuvo que resolver Mañueco, pero le lió el incendio el socio. Si mi tesis es que precisamente quien está enseñando a Vox a hacer política en España es el Partido Popular,
es el Partido Popular, ese es el proceso de normalización, porque al final Vox es un partido que acaba de llegar de una forma o de otra a los gobiernos. Vox no había gobernado, no había estado en ningún gobierno hasta este momento de la democracia española. Habían tenido diputados, pero no se habían puesto... El debate de hoy pretendía... Sí, voy a avanzar, ahora seguimos debatiendo y comentando, pero antes le voy a pedir a Marco Chiache que nos diga cuántas veces ha sido mencionado Feijóo por no haber estado presente en el debate. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Os muestro las veces en las que los tres candidatos han hecho referencia ya no a Feijóo, que han sido en incontables ocasiones, sino concretamente a la ausencia de Feijóo en el debate. Ya antes del debate, Yolanda Díaz ha acusado a Feijóo de ocultarse de los medios públicos y de no querer venir a debatir. Lamento muchísimo, o que espero que sea el último debate en el que alguien que quiere ser candidato a la presidencia del Gobierno se oculte ante los medios de televisión pública y no vengan a debatir. Hablo del señor Feijóo. Pero es que incluso hasta el moderador ha mencionado varias veces la no presencia del candidato del Partido Popular. En primer lugar, van a ver cómo Yolanda Díaz, cada vez que se refería a Abascal, le decía que el señor Feijóo estaba representado por él. Vean. Y lo digo porque el señor Abascal y el señor Feijóo, que representan exactamente lo mismo aquí, está representado por el señor Abascal, el que ustedes defienden en su programa electoral, señor Abascal. Y sí, coinciden ustedes con el señor Feijóo, al que usted hoy aquí está representando. Porque las listas de espera son la antesala de la privatización que defiende, reforzando la sanidad privada, el señor Feijóo, representado hoy por el señor Abascal. Que no era cierta. Y es que los barrios usted, como el señor y ese Feijóo, barrio los en teletipos concreto y Google. se está degradando. ¿Y qué hay de Pedro Sánchez? Pues ha tardado, Antonio, 45 minutos en decir el nombre de Feijóo. Sí que ha mencionado al Partido Popular, pero no el nombre del candidato. Pero cuando lo ha hecho, atención, porque ha cargado argumentando las razones por las que, a su juicio, Feijóo no estaba en el debate. Sucede algo curioso en este debate que usted ha señalado, y es que falta el señor Feijóo en este debate. Y habrá telespectadores que se pregunten por qué falta el señor Feijóo. Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es que no puede hacerse cargo de la montaña de mentiras que virtió en el primer debate. Pero hay una que liga con esta cuestión que usted antes planteaba. Y es que al señor Feijóo le da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio, el señor Abascal. Luego ya los caminos son inescrutables, pero siempre pasan por usted, señor Abascal, y por Vox. Y bien lo sabe el señor Feijóo, que no viene aquí porque le da vergüenza comparecer conjuntamente con usted. Y vamos con uno de los mejores momentos. Yolanda Díaz saca la foto de Marcial Dorado y Abascal le recrimina que acusa a Feijóo de algo cuando Feijóo no está para defenderse. A mí lo que no me parece normal es atacar así a una persona que no está. Yo a usted le he acusado directamente de encubrir a un pederasta, pero le he acusado directamente aquí a la cara. Usted acusa a un señor que no está. El señor Feijóo podía estar aquí y no está. Le pregunta a usted, ¿qué le parece a usted esto? Y Pedro Sánchez no ha querido desaprovechar tampoco el postdebate. Aquí le tienen criticando la decisión de Feijóo. Y en democracia hay que respetar esos momentos, esos procedimientos, esos espacios de contraste y de debate. Y no pueden ganar aquellos que se esconden, que mienten y que no acuden a estos debates. Pues ya lo veis, Antonio, Feijóo ha recibido por su ausencia antes, durante y después. Bueno, Alberto Núñez Feijóo, por cierto, tenía hoy una lumbalgia, está tratándose de una lumbalgia, además de eso. Pero a la vista de cómo ha sido el debate, aquí ahora tú sostienes que sí tiene que haber estado. Yo sostengo dos cosas. Pero que vamos, tampoco se ha perdido nada. Tú también. Y Marta que no. Y ha hecho bien. Y tú también creías que tenía que haber estado, ¿no? Bueno, yo creo que debía estar, pero también creo que le ha salido muy bien la ausencia. Es decir, aquí le ha salido bien. Como también digo, no se puede darle la sobrerepresentación a partidos que tienen cientos de miles de votos frente a los que se están jugando, pero también creo que es la gran cuestión de la vida política de este país, que es el papel que juegan estos partidos, que por eso hay que ponerlo en evidencia, porque son unas minorías minoritarias. Estamos en un país democrático de la Unión Europea que tiene 48 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser que unos señores del País Vasco, 200, 300.000, y otros de Cataluña puedan poner en jaque al resto de España? Y eso es lo que tenía que de verdad ponerle la gran contradicción al señor Sánchez y a la señora Yolanda Díaz Feijóo. Y a Abascal también, que sorprendentemente no lo abordó. Bueno, vamos a recordar de los bloques que se han debatido y comentado. El económico, Irene Sanz, nos interesa. ¿Ha habido alguna propuesta? ¿Se ha dicho algo realmente
sustancioso, algo que no conociéramos de los tres partidos que han debatido? Ha habido muchas propuestas, Antonio, pero sobre todo muchos reproches. La verdad es que desde el comienzo Abascal ha lamentado las mentiras que se iban a escuchar en el debate. Sánchez ha hablado todo el rato de su vicepresidenta, refiriéndose a Yolanda Díaz, incluso la ha llamado Yolanda en algún momento, e incluso, como decimos, se ha referido a ella como Yolanda. Un debate en el que hemos visto a Yolanda Díaz y Pedro Sánchez juntos, a una contra Abascal y contra el ausente / presente Feijóo. Los enfrentamientos más fuertes han sido entre Yolanda Díaz y Santiago Abascal en materia económica. Vean. Excusas, porque verdaderamente en todo el mundo hemos vivido una situación muy complicada, pero los peores datos económicos dentro de Europa los ofrece precisamente España. Un gobierno despilfarrador, un gobierno que además en el peor momento ha aprovechado para acometer la mayor recaudación fiscal. No se puede falsear los datos. Acaba de decir que realizamos menos horas. Es que no se puede venir así a un debate. Hemos hecho 660 millones de horas, un 22% más. Su discurso no es real, señora Abascal. Los datos de este gobierno tienen la misma credibilidad que sus pactos. De hecho, los datos de este gobierno no llegan a las neveras de los españoles. Bueno, algo más de bronca ha provocado la reforma laboral y los apoyos que tuvo. De nuevo vemos un bloque Sánchez-Yolanda contra el bloque Abascal y Feijóo. ¿Verdad, Yolanda? Del Partido Popular incluso fue peor, porque el Partido Popular se dedicó a buscar y a comprar los votos de dos tránsfugas de Unión del Pueblo Navarro para que boicotearan la aprobación de esta importante reforma laboral. Han votado a favor del salario mínimo interprofesional, no votan a favor de nada, y lo que están defendiendo en su programa, señora Abascal, es una bajada generalizada de los impuestos en su país, que ¿sabe lo que provocaría en España? No solamente un fracaso, sino el hundimiento de nuestro país. Han vuelto a decir mentiras sobre Señora nuestro Abascal, programa, por favor, absolutamente. de Ha dicho verdad. que queremos prohibir las huelgas y es una mentira, pero da igual. La verdad es que me conmueve el señor Abascal porque se preocupa mucho por la gente humilde, por la gente que efectivamente no llega a fin de mes, ¿no? Por eso no entiendo por qué se han opuesto sistemáticamente a las subidas del salario mínimo interprofesional, a la revalorización de las pensiones, a la creación del ingreso mínimo vital, eso que llaman la paguita. Es verdad, no les hemos apoyado en nada. Es más, si alguna vez nos hemos equivocado ha sido cuando nos hemos abstenido y ustedes han conseguido sacar votaciones adelante. Pero no les hemos hecho falta. Ustedes han conseguido, con sus aliados, aprobar muchas cosas. De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. Señora Abascal, el Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Efectivamente. Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Primero infórmese, efectivamente, como dice la vicepresidenta, Bildu votó en contra de la reforma laboral. El aclarar a los 10 millones de pensionistas cuál es la verdad. Y la verdad es que el Partido Popular y Vox han votado sistemáticamente en contra de revalorizar las pensiones. José María Camarero, periodista económico, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Muy brevemente, porque vamos muy mal de tiempo. Te pregunto, José María, Abascal dice que somos más pobres desde hace 4 años, o sea que hace 4 años. Sánchez dice que, en fin, que esto es magnífico y que hemos bajado el IRPF a las clases medias, o que, en fin, hay un empleo de calidad que antes no había. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, bueno, es verdad que... Vamos a ver, lo que se ha dicho en este debate, desde luego, no ha sido el aluvión de datos de hace una semana en el otro debate de A3 Media, ¿verdad? Aquí ha sido, yo creo que más sosegado. La gente lo ha podido entender, yo creo que incluso algo mejor, pero hay dos realidades, cada uno de ellos ha tomado la realidad según pues más le convenía. Evidentemente, el triunfalismo, ni España va como una moto en un triunfalismo de Pedro Sánchez de que esto ya está solucionado, ni muchísimo menos, ni tampoco nos encontramos, sobre todo no nos encontramos con la situación que esperaba muchos analistas después del verano pasado, ¿no? Se hablaba mucho de que iba a ser una vuelta de septiembre muy caótica, catastrófica, y no ha sido así. Entonces, yo creo que esas dos realidades se están interponiendo. Desde luego, que hemos sido el último país en recuperar el PIB perdido durante la pandemia y perdido por la guerra de Ucrania, esto es así, eso es verdad, y que ahora, como consecuencia de eso, somos los que más crecemos porque hemos tardado mucho más
en recuperar el PIB, eso también es verdad. Jorge Sánchez se ha ido más, y la vicepresidenta Díaz, más por las macrocifras, y lo que ha intentado hacer Abascal es ir un poco más pues a lo que dices tú, a ese ejemplo de la nevera, que puede ser mucho más efectivo, sobre todo en un debate político. Bueno, esto de la industria verde de la señora Díaz, dice, la solución de España pasa por la industria verde. Climatizar las escuelas, climatizar las residencias de mayores, dotar a las casas de aire acondicionado, que eso va a crear miles y miles de puestos de trabajo. No sé, me parece una propuesta excesivamente naif, ¿eh? Vamos a ver, Antonio, lo que yo creo, no estoy en la mente de Yolanda Díaz, lo que yo creo que se puede referir es a la industria verde desde el punto de vista de todas las inversiones, que es verdad que las grandes compañías eléctricas españolas y que muchos fondos de inversión internacionales están pensando en hacer en España en cuanto a energías renovables, energía eólica, fotovoltaica, que está, la verdad que está extendiéndose por muchos sitios, y eso sí que puede generar empleos, y esto sí que puede, porque además son empleos tecnológicos, empleos de valor añadido, y por lo tanto puede suponer algo positivo. El hecho ya de instalar aire acondicionado en las casas, o el hecho de instalar pues diferentes sistemas de climatización, pues evidentemente eso estamos hablando de otra cosa muy distinta, porque tienen que ser siempre aires acondicionados muy eficientes, que respeten el medio ambiente, y esto lo que sabemos es que son normalmente aparatos bastante más caros a los que no todo el mundo puede acceder en su día a día, eso es verdad. Bueno, pues muchas gracias, José María Camarero, periodista económico de Colpisa. ¿Os habéis sacado algo en claro sobre las propuestas económicas? Dicen que ha sido la parte más, decimos, que ha sido la parte más aburrida y menos interesante del debate. Hombre, yo creo que efectivamente no tenía los datos Abascal, no llevaba preparado el debate con los datos fallado, ¿no? Como los llevaba, por ejemplo, Feijóo el otro día. Hay un dato que es cierto, los famosos fijos discontinuos son 1 millón, lo ha reconocido Eurostat y lo ha reconocido la Unión Europea. Es un dato falso. Tú no puedes meter 500.000 de señores que están en casa parados diciendo que están operativos en el... Entonces esa, y después la reforma, acordémonos y abordemos de verdad con rigor qué fue la reforma laboral, más allá del número que parecía que habían aprobado la Declaración de Derechos Humanos con aquellos abrazos y tal, que son muy... la reforma fue una reformita. Fue una reformita para cubrir el trámite, pero globalmente la reforma prácticamente es lo mismo que dejó el gobierno de Rajoy. Claro, a mí me ha chirriado, lo decía antes, no sé si estabais de acuerdo, ¿no? Creo que Externo ha dicho, hemos bajado el IRPF en las clases medias. Sí, se ha bajado. Pero bueno, yo creo que ha bajado hasta 20.000 euros. 21.000. Claro, pero eso ya no es clase media, eso ya es clase empobrecida. Para mí clase media es alguien que está entre 30 y 40.000 euros. Eso es clase media. Pero es falso que se hayan bajado los impuestos a las clases medias. No, por eso digo, es que da la impresión de que... No, los impuestos en términos generales... No, él ha hablado del IRPF y sí se ha hecho una reforma que ha entrado en vigor. ¿Alguien que gana 20.000 euros y que tiene que mantener una casa? Hasta 21.000. Eso no es clase media, eso es clase bastante pobre. Bueno, pues lo que quiera. Pero de 21.000 euros hacia abajo se le ha bajado. La presión fiscal en términos generales ha aumentado un 20% en este mandato. La carga fiscal del salario ha aumentado un 39,5%. A lo que hay que sumar los impuestos indirectos. Y han sido 44 subidas de impuestos. Estos son los datos... Con la inflación. Con la inflación. Después, si queréis, puedo seguir dando datos. Es falso que el gobierno haya reducido la deuda. Es falso que podías haber dado a Abascal, porque ha quedado muy mal. Ha quedado muy mal en el tema económico porque ha dicho... Es falso que el gobierno... Ustedes van a mentir, ya bueno, pero puedo dar los datos. Concreta. Es falso que el gobierno controle mejor la inflación. Es falso que los españoles estén mejor. Es decir, estos son las grandes mentiras que se plantearon en el primer debate y que se han vuelto a repetir en este debate. Y si queréis, puedo seguir profundizando en los datos, que los tengo aquí. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad todos y pensemos si una familia con 21.000 euros, con lo que ha subido la hipoteca, que ha subido 300 de media, con los... Brutos, exactamente, 21.000 brutos, que hagamos un ejercicio con uno, con dos hijos, desfavorecida. que tengas que con los alimentos, el aceite de oliva que está disparado,
disparado. Las hipotecas pequeñitas que han subido, nos han subido 300 euros de media. Si tienes que pagar la gasolina, etcétera, que de verdad que hagamos ese ejercicio. Si 21.000 euros pues es paupérrimo, como se ve en las colas de la magnífica labor que está haciendo Cáritas. Y luego es verdad que las cifras de empleo, pues oye, más de 20 millones trabajando, bien, vale. Pero es que fue la señora Díaz, Yolanda, la que nos dijo en diciembre que en enero nos iba a dar los datos de los fijos discontinuos. Y hasta hoy van dando excusas. Ahora la excusa última, escuché el otro día, es que claro, como ha habido elecciones autonómicas, que no lo tienen, llevan dando 6 meses largas y fue ella la que se comprometió. ¿Por qué no dan esos datos si fue ella la que se comprometió? Es que claro, por algo será. La sociedad de la transparencia, que no cuesta tanto además. Bueno, hoy en una hora con un ordenador tienes el dato. Ricardo Rodríguez ha seguido también el debate y él sigue habitualmente la información del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué ambiente has detectado en ese Partido Socialista? ¿Qué tal? Buenas noches. El acierto de Alberto Núñez Feijóo ha sido ausentarse de un debate que lo ha convertido sin estar en diana de los ataques del tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz. Frente a ellos, Santiago Abascal ha aprovechado el foco para marcar perfil propio. Los golpes han fluctuado de una trinchera a otra y se han recrudecido quizá en el área más sensible, la de la violencia machista, que ha permitido a Sánchez sacar brillo al fantasma de la entente PP-Vox. Sin embargo, Díaz ha sido más eficaz en plena pugna por la tercera posición con Abascal, que le ha recordado que representa la hoz y el martillo, el peor régimen junto al nazismo. A la desesperada, la líder de Sumar ha sacado a pasear a Marcial Dorado contra Feijóo. Sánchez se ha limitado a esconderse tras ella. Bueno, y Lucía Crespo, recuérdanos, ¿qué se ha dicho dentro del apartado políticas sociales? Algunas de las cosas que vamos a recordar y comentar también enseguida. Vamos a verlo, Antonio, porque en este segundo bloque lo que podemos decir es que se ha ido ya perdiendo la prudencia. Se tenía que debatir sobre políticas sociales, lo están viendo ustedes aquí, sobre educación, sobre sanidad, igualdad, pero lo cierto es que la violencia de género ha monopolizado esta segunda parte del debate. Santiago Abascal ha sacado a relucir la ley del solo sí es sí y pide responsabilidades por los efectos que ha causado. Y mucho ojo, porque Pedro Sánchez reconoce errores, pero a su vez califica esta ley como una buena ley. Han puesto a 117 monstruos como ese en la calle y han rebajado las condenas a más de 1 millar, que acabarán saliendo pronto. ¿Ustedes van a asumir alguna responsabilidad con la aprobación de la ley que ha traído más violencia machista a España? Ustedes, señor Sánchez, han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes y están inhabilitados para un cargo público, para representar a las mujeres, por muchas pegatinitas moradas que se pongan en la solapa. Mire, señor Abascal, nosotros siempre defendemos a las mujeres, siempre. Y algunas veces cometemos errores. Ustedes siempre cometen errores porque siempre apoyan a los machistas. Y efectivamente hemos hecho una ley, la ley del sí es sí, que es una buena ley porque ataja uno de los principales males que tiene la sociedad española y en particular las mujeres, que son las agresiones sexuales. Estos dos hombres son sus diputados de Vox en Valencia. ¿Ve cómo se ríen? Se están riendo. ¿Sabe cuándo se ríen, señor Abascal? Se estaban riendo en un minuto de silencio una mujer asesinada. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han continuado hablando sobre justicia social, pero Santiago Abascal ha vuelto a centrar el debate en la violencia de género. Es decir, que ustedes con esto solo se dedican a acusar y después, en cuanto ven que alguien les planta cara y les discute, quieren eludir el debate. Esto es lo doloroso, ¿no? Que al final se hayan puesto de acuerdo el Partido Popular y Vox en estas cosas, metiendo a España en un túnel del tiempo tenebroso. Señora Abascal, le vuelvo a decir que deje de reírse de las mujeres de nuestro país. Sus políticas conducen a lo que estamos teniendo en España, 1.212 asesinadas. Ustedes, su propuesta política es derogar todas las normas que hoy, aún con todos los esfuerzos, nos siguen matando. Dígame una medida para la prevención, señora Abascal, una de su programa. Sobre vivienda, otro de los grandes problemas de nuestro país. Apenas han dedicado algo más de 1 minuto. Hemos escuchado pocas propuestas, al igual que con educación. 1 minuto por parte de la candidata de Sumar. Y Santiago Abascal pues ha terminado este segundo bloque de políticas sociales y así es como ha resumido, Antonio, estos 4 años de gobierno.
Pero lo que más me sorprende es que ustedes hablan como si no hubiesen gobernado durante estos 4 años. Parece que acaban de llegar y el que no ha gobernado durante estos 4 años he sido yo, señor Sánchez. Me sorprende ver a la izquierda hablar de los trabajadores mientras durante este gobierno se han destrozado las condiciones de vida de los trabajadores, se han deteriorado los servicios públicos y se les ha condenado a vivir peor que las generaciones anteriores. La seguridad en los barrios más humildes y más desfavorecidos es peor, cada vez peor, por la gente que ustedes han puesto en la calle, por la gente que ustedes traen para las mujeres, para los niños, para los mayores. Se ha roto el ascensor social de la educación porque ustedes la han desvalorizado. Y cuando se rompe el ascensor social de la educación perjudican a las personas más humildes. Parece que ustedes no han gobernado, pero ustedes son los culpables.